Estoy muy emocionado de lanzar The Wellness Business Lab, un ecosistema de emprendedores y emprendedoras en las industrias del bienestar, un espacio para aprender, conectar y desarrollar nuevos modelos de negocio que permitan reinventar la misma definición del bienestar. El programa empieza en octubre del 2025. Para más información, ve a wellnessbusinesslab.com. Una de las cosas que yo no sabía cuando yo tuve cáncer es que yo no sabía vivir y le tenía miedo a la muerte porque me había perdido la vida. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Carla Méndez Lossi es doctorada en Biociencias Moleculares, máster en Biotecnología Vegetal, máster en Educación y licenciada en Biología. Es autora del bestseller Despídete del dolor y directora académica de programas universitarios en salud integrativa. Su enfoque une ciencia, conciencia y estilo de vida. En este episodio hablamos del dolor crónico y del lugar que ocupa en nuestras vidas, de la inflamación como síntoma físico y emocional, de la desconexión entre la medicina convencional y la experiencia del paciente, del microbioma, la epigenética y de la relación entre trauma y cuerpo. También de la necesidad de integrar ciencia, conciencia y estilo de vida sin caer en soluciones simplistas. Carla vivió un cáncer joven y desde entonces no ha dejado de hacerse preguntas. Es una buscadora empedernida, pero busca no solo con la mente, sino con el cuerpo y también con el silencio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Carla Méndez Lossi. Carla, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, por invitarme a este podcast. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Hoy se aplica lo que yo todos los podcasts digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y hoy se aplica porque para ti son noches y para mí son tardes. Así es. Lo bueno de las redes sociales es que podemos hacer esto. Quiero que me platiques, Carla, por ahí escuché en una conversación eso fue, tú me lo dijiste a mí, me dijiste, crecí con dos padres sociólogos y tenían una biblioteca de 40,000 libros. Y luego escuchándote en un podcast vi que mencionabas que a los 11 años leíste a René Descartes. Entonces, bueno, platícame de esa biblioteca. Yo no sé por qué me viene la imagen de la biblioteca de La Bella y la Bestia, cuando la Bella entra a esa gran biblioteca que la Bestia tenía para sí solo. Yo creo que me marcó mucho esa idea de una biblioteca así de grande. Platícame cómo fue la de tu infancia. Bueno, eso está idealizado. A mí me gusta decir que es una casa biblioteca y en un mundo donde mi padre era un académico de la universidad, le encantaba estudiar, sigue estudiando al día de hoy. Pero creo que es como generar conocimiento. Entonces en casa era una casa de muchas habitaciones. Yo vivía en Maracaibo, yo nací en Maracaibo, Venezuela. Pero nuestra casa era bastante grande y había una habitación con libros, habían salones con libros, habían armarios con libros. Entonces por donde sea que tú pasabas siempre te ibas a tropezar con algún libro de cualquier cosa. Desde novelas, desde ciencia, teoría del universo, incluso hasta cosas del tarot o cosas de las ciencias así como curiosas, ocultas. Mi padre es y sigue siendo un lector muy ávido. Y básicamente la historia de cuando tenía 11 años leía a René Descartes es que yo me cambié de colegio, ¿ok? Yo estaba en un colegio de hasta los 10 años o así, era un colegio muy de estilo Montessori, ¿ok? Vamos a crear, vamos a estar haciendo cosas, pero luego yo con esa edad, mi papá también es muy científico, aunque es sociólogo, siempre estaba como en el mundo de cómo entender la ciencia. De hecho, él es epistemólogo, ¿ok? Entonces siempre nos hablaba de eso. Entonces las conversaciones que hacíamos del colegio con 7, 8, 9, 10 años era hablar de epistemología, hablar de sociología, hablar de cosas en el coche hasta que llegábamos al colegio. Cuando me cambio de colegio, que era ya como el instituto con 7 años, donde ya está todo el bachillerato, cambios de mentalidad, tuve una profesora que me introdujo en el mundo de la biología, ¿ok? Y la biología en ese punto era como lo más científico que veías en ese momento y dijo, hoy vamos a hacer el método científico. Cuando papá me va a buscar del cole y le empiezo a contar, bueno, hoy estamos viendo el método científico, me dijo, por supuesto, el método científico lo ha hecho René Descartes. Mi papá cerraba como un ojo, recordaba fechas específicas, es un memorizador excelente. Y dijo, yo tengo el librito en casa.
Te lo voy a pasar. Y era un librito pequeñito, ¿ok? Me acuerdo de eso. Y confieso, a los 11 años yo lo leí y no entendí mucho, ¿ok? Porque eso estaba en un idioma así como que uno no entiende y lo volví a leer luego en la universidad, lo volví a leer un poco más adelante y cada vez con una edad diferente lo vas entendiendo mejor. Pero yo no solamente leía a René Descartes. Papá, como toda la casa era una casa biblioteca, de repente acercaba libros a la puerta de mi habitación. Y de repente aparecían nuevos libros allí justo al lado de la habitación donde podían ser todo tipo de libros. Libros de naturaleza, de repente libros hasta del récord Guinness. Algún momento dejó algún libro del récord Guinness para que leyéramos al respecto. De matemática también dejaba, pero sobre todo con historias, ¿no? Y era como ir desarrollando esa curiosidad y creo que es algo muy importante que me ha ayudado a mí en mi proceso también de vida, saber que la curiosidad y que nos guste leer nos da conocimiento que podemos aplicar después en el contexto y el momento adecuado. Incluso si tú no sabes, pero si tú sabes buscar la información y sabes leer y sabes dedicarte y sabes hacer algo, es un entrenamiento, eso te puede salvar la vida. Yo siempre digo que a mí los libros me salvaron la vida, las redes sociales también. Por eso parte de mi misión de vida es entregar ese contenido también a través de mi libro o a través de las redes sociales. Entonces, yo lo que he recibido lo doy también. ¿Cómo entiendes tú la palabra epistemología? Wow, esta es una palabra bien compleja, ¿ok? Porque la epistemología, según mi papá, era como la base de la ciencia. Y cuando hacemos lo que es la epistemología, papá siempre se complicaba, ¿ok? Siempre se complicaba, pero yo creo que en el sentido más básico de lo que era la epistemología es cómo entender la base de la ciencia para, sobre todo el conocimiento básico, ¿ok? El conocimiento de la naturaleza. Es como los límites, la validez, y uno de repente va como creando espacios de, es que esto viene de aquí. Mi papá siempre ponía algún ejemplo, ¿ok? Él siempre decía, es el conocimiento y es el logro. Y esta forma de pensar del conocimiento y ponerlo en acciones, en logros, se puede aplicar a cualquier lado. Papá daba clases en la Facultad de Economía, pero tenía estudiantes de medicina, tenía estudiantes de, por ejemplo, arquitectura, tenía estudiantes de otras áreas de la ciencia, porque decía, básicamente la epistemología es como aprender a pensar, es aprender a utilizar el método, es aprender a ponerlo como en el punto, construir hipótesis, construir teorías, cómo ponerlas allí y luego validarlas con el propio método científico. Eso es lo que yo creo. No soy epistemóloga al día de hoy, pero bueno, creo que me ha quedado por allí. Excelente, sí. Sí, yo cuando pienso en epistemología pienso en los métodos que utilizamos para conocer, para aprender, ¿no? Y claro que por excelencia la ciencia ha sido uno de los métodos que al menos en Occidente se ha adoptado como el método reinante. Y sin embargo Sí, también siento que hay cosas que aprendemos que no dependen del método científico y que de todas por maneras supuesto, son completamente reales y verdaderas, que sé que nos meteremos en esto el día de hoy. Pero por quiero supuesto, retomar la sí. palabra curiosidad también porque precisamente la curiosidad es lo que nos abre a otras epistemologías. Y cuando me gustaría que me Sí, platicaras un poquito del cáncer, porque creo que también fue algo que en tu caso, cuando digo, yo ya te escuché un poquito de esa historia y si quieres darnos un poco de contexto, pero en tu caso... El cáncer no nada más, o sea, fue un despertar de muchas maneras, pero sobre todo fue un despertar que a través de la curiosidad encontraste otra forma de interpretar la realidad, la salud, la biología, la sanación, y que no necesariamente, no que esté peleado con la ciencia, pero que tu forma de conocerlo no fue científico nada más, no fue nada más leyendo libros, fue científico en el sentido de la curiosidad y de un método que se enseña a sí mismo, pero no adoptando conocimientos ya publicados, digamos, en la ciencia por allá arriba, ¿no? Entonces, platícame cómo lo viviste y cómo esa curiosidad y esa epistemología cambió gracias a un diagnóstico así. bien. Todo esto es un conocimiento de vida, ya que estábamos hablando de la epistemología, ese conocimiento y las diferentes metodologías. Yo con 30 años tuve un cáncer de mama, ¿vale? Y en ese momento estaba terminando mi doctorado en biociencias moleculares, algo que estudia la célula, estudia cuándo la célula decide vivir, cuándo la célula decide morir. De hecho, yo estudiaba los genes y la epigenética que controlaban esas decisiones en las células y es como una ironía de la vida de repente que luego te hagan los mismos exámenes genéticos que tú hacías en el laboratorio para ver si tú de repente tenías esas cosas en el cuerpo. Lo que significó el cáncer en ese momento era como el proceso en ese punto de mi vida era adoptar lo que yo creía que era correcto.
¿ok? Yo en ese momento quería correcto todo lo que mi médico me decía. Y para mí fue la única opción y estoy segura que eso me salvó la vida, ¿ok? Yo atravesé por un proceso de una cirugía, atravesé por un proceso de quimioterapia, atravesé por un proceso de radioterapia largo, de inyecciones durante año y medio, muchas pastillas y luego hormonoterapia. Un año bastante intenso en el cual hasta donde mi cuerpo pudo soportarlo, estuvo bien hasta que no pudo más. Entonces mi cuerpo quedó en una toxicidad tan alta que hubo un día donde yo no me pude levantar de la cama, no podía mover las manos, tenía deterioro cognitivo, no podía recordar los nombres, caras de personas, todo mi sistema digestivo había quedado destrozado. Y de repente te empiezas a plantear, el tratamiento que hice me salvó la vida, pero me la quitó al mismo tiempo, porque esto no tiene ninguna calidad de vida, te cuesta levantarte, te cuesta cepillarte el cabello, te cuesta de repente ir a bañarte, y donde igual tu marido te dice, aunque sea vamos a bajar 2, 3 minutos y caminamos algo, pero a mí todos los dedos de los pies me dolían, la cadera me dolía, los ojos me dolían, la cabeza me dolía, podía incluso hasta pasar 3 días sin dormir. Entonces quedé con un cuerpo tan tóxico y ante esto yo voy a mi médico, que yo confiaba, o sea, confío y no digo que no haya hecho algo mal en ese punto, pero cuando alguien va con un cuerpo tan destrozado, no te puedes encontrar con la solución de acostúmbrate a vivir con dolor, tómate esta pastilla y las pastillas no funcionaban ya. Yo hay algo muy curioso en esta perspectiva de vida es que yo lo creí, porque fíjate el poder que tiene la autoridad de otra persona con la cual tú estás hablando y eso pasa muy a menudo. Tú tienes una persona frente de ti al cual le crees por la autoridad, efecto placebo, ¿no? Vemos cómo nos dice, cómo habla, cómo cosas y yo acepté eso, pero acepté eso porque me dije a mí misma esta es la moneda que yo tengo que pagar al menos por seguir viva, ¿ok? Y me reconocía como una víctima, me reconocía como una luchadora, me reconocía como alguien que pasaba un proceso difícil, pero hubo un día donde yo me cansé, a medida que pasaban los meses yo me cansaba de esa situación de víctima y yo me dije, ya yo no puedo seguir siendo la víctima, ya yo probé todo esto, me ha dejado de este punto de vista y no me ofrecen otra cosa. Entonces como científica y como de repente en ese punto donde ya yo no tengo nada más que perder, yo regresé a Dios, ¿ok? Regresé a Dios y un día llorando, rodillas en el suelo, o sea, mirando hacia arriba, dije, yo me quiero morir porque no puedo vivir de esta manera. Y cuando lo dices y conectas con la muerte, dices, esto es morir en vida, prefiero morirme ya. Pero algo en mí decía, tú tienes dos opciones, o puedes morirte o puedes decidir vivir. Y entonces yo tuve esa decisión y dije, yo quiero vivir, pero voy a hacer entonces absolutamente lo que sea. Y dije, Dios, mándame la información. Lo que sea que tú me envíes, yo lo voy a hacer. Y no fue algo como creer en milagros, no, sino que al tomar esa decisión y a nivel cognitivo, ver eso ya como una posibilidad, yo empecé a ver testimonios de otras personas que hacían otro tipo de cosas que hacían que el cuerpo funcionara mejor y que habían superado cánceres, que habían superado enfermedades autoinmunes. Y yo dije, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Vamos a hacer eso. ¿Ok? Y esa información, de hecho, no fue muy mística al principio, aunque la petición sí fue divina, no fue muy mística, decía. Nosotros tenemos grandes cosas que cambiar, como decía el doctor Joe Dispenza. Tú cambias tu alimentación, cambias tu movimiento y cambias tus emociones. En medio de eso, tú también puedes cambiar de amigos, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de misión de vida. Pero ¿sabes qué es lo más fácil? Cambiar tu plato, porque ahí nadie va a opinar, nadie. Entonces yo dije, bueno, yo puedo cambiar mi plato y encontré una información científica muy interesante, no solamente a través de testimonios, sino información científica muy interesante que decía, la microbiota come plantas. Todos los estudios científicos que dicen que si comes más plantas estás más saludable. Hay menos no sé cuánto aquí, menos no sé cuánto allá, menos aterosclerosis, enfermedades autoinmunes. Y dije, bueno, si esto funciona para eso, algo puede funcionar en mi cuerpo de reparación celular. De hecho, toda la evidencia científica que encontraba era moléculas antiinflamatorias, anticancerígenas, antivirales en las plantas. Y dije, pues no tengo otra cosa que decir, vamos a probar, porque eso también es el método científico, vamos a probar la hipótesis, ok, vamos a probar. Y yo dije, vamos a hacerlo. Y me voy a plantear hacerlo durante 10 días. 10 días de un cambio muy radical es difícil para alguien que tiene un chip donde te dicen no hagas nada. Yo cuando estaba en el hospital es de las peores comidas que he visto que se le puede dar a un paciente. Ahí hay gaseosas, ahí hay tartas, ahí hay
mayonesas allí procesados, hay pan blanco, o sea, jamás vi una pieza de fruta. Al día de hoy se dice que la glucosa da cáncer, pero la glucosa procesada es la gaseosa y jamás la de la fruta. Entonces, fíjate, hay una incoherencia. La molécula no es lo mismo que el alimento. Yo me planteé hacer la alimentación y a los 10 días de ese cambio de alimentación radical, donde hice un protocolo de hidratación, empecé a comer los zumos verdes, empecé a tomar más frutas, más verduras, eliminé todo tipo de producto animal y mi cuerpo dijo, sí, a los 10 días yo tenía 80% menos del dolor crónico en las articulaciones. Un síntoma. Yo tenía muchos, pero ese fue el gran, y dices, wow, son solamente 10 días. Y lo más curioso, Víctor, es que yo me di cuenta de eso porque a mí se me olvidó que yo tenía dolor. A medida que fueron pasando los días, mi cuerpo estaba menos inflamado, se me olvidó y me invitaron a hacer una escalada. En ese trabajo que yo tenía en ese momento, me invitaron a hacer como una reunión de escalar una pared. Y yo en mi mente dije, yo voy a ir, aunque no haga nada, yo voy a ir. Pero cuando yo fui, yo hice todo el circuito. Y cuando terminé el circuito, dije, yo hice un circuito y no me dolió el cuerpo. Me toqué el cuerpo y me dije, me duele muy poco, algo estoy haciendo bien. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo lo hago 10 días más? Cuando pasaron 10 días más me empecé a sentir mejor. 10 días más, un mes más, 2 meses más, se fueron yendo los síntomas. Empecé a dormir mejor, empecé a soñar, empecé a tener como mi digestión, la piel, muchas cosas, dermatitis, sarpullidos, se fueron yendo. El cabello me empezó a salir muchísimo mejor, los ojos no me dolían. Dije, aquí es el camino. Pero una cosa que entendí con el tiempo es que un cuerpo tóxico no te permite sentir ni liberar las emociones tóxicas. Una mente que está bloqueada porque el sistema digestivo no funciona, que es el segundo cerebro, y te está mandando señales de inflamación, tú vas a estar ansiosa. Entonces yo solamente cuando pude limpiar el cuerpo un poco, fue que entonces toda la mística, toda la parte energética empezó a tener sentido de decir, ahora sí puedo trabajar mi emoción, ahora sí puedo trabajar la manifestación, ahora sí puedo creer que sí puedo sanar. Nada más necesité como un impulso para poder seguir adelante. Y a partir de allí empezó otro camino que yo sigo generando, que es no solamente es la alimentación, es el alma, es el espíritu, es el propósito de vida y muchas más cosas. Me encanta, Carla. Siento que, si te fijas, o sea, si analizamos en cómo describimos las cosas, cómo las acabas de describir, como si el tema del movimiento y la nutrición no fueran también emociones. Dices, primero desintoxico un poco el cuerpo para trabajar las emociones. Y es porque yo creo que también en nuestro lenguaje seguimos pensando que está separado. O sea, pero la alimentación es emocional, el movimiento es emocional, la emoción es también nutrición, la emoción, o sea, no hay tal separación, no hay tal separación. Y creo que eso, o sea, no tenemos todavía el lenguaje para decir, o sea, claro, no tenemos el lenguaje para decir, pues trabajé todos los cuerpos, el emocional, el físico, al mismo tiempo, porque es el mismo cuerpo, no es porque se trabajaron juntos y porque tienen puentes y porque se platican, es el mismo, ¿no? Totalmente. Víctor, y aquí hubo una cosa muy interesante, porque cuando yo tomé la decisión de si morirme o vivir, yo tuve que crear algo por lo cual levantarme de la cama y hacer el esfuerzo. Entonces, una de las cosas, fíjate que tú estás diciendo el movimiento, yo amo bailar. Bailar para mí es un tipo de lenguaje que hace que mi alma, por decirlo de alguna manera, mi cuerpo vibre. Y yo una de las cosas que más sentía tristeza, pero que más sentía ilusión de volver a retomar. Entonces yo me hice una promesa, que si yo me recuperaba, ¿ok? Yo volvería a bailar porque yo quería bailar. Entonces, eso fue uno de los grandes motivos. La gente dice, no, es que yo quiero estar con mi hija, yo quiero estar no sé cuánto, yo quiero bajar, pero para mí era salir de la cama y bailar, ponerme una salsa, una bachata, un merengue, un lo que sea, mover el cuerpo para mí ya era algo. Y tienes mucha razón, porque tenemos un cuerpo que lo es todo, siempre es todo, pero como yo le digo a mis seguidoras, mis clientas, mi tribu, yo para poderme mover, al menos necesito mover la articulación. Y para que la articulación se pueda mover, necesito que al menos me duela poquito. Para que me duela poquito, necesito creer que puedo sanar también eso. Entonces es como se engranan tanto que se enseña de forma tradicional el método como separado para que la gente le encuentre coherencia, pero luego sabes que es todo absolutamente. Es todo al mismo tiempo, siempre. Y la energía de las personas y la energía de donde tú estás. Yo hubo algo muy curioso y lo quiero contar aquí. Yo estaba en la Asociación contra el Cáncer de España e iba a las reuniones, pero cuando yo decidí vivir y dije, ya yo no soy esa persona que tiene cáncer, sino que me identifico con una persona que está sana, yo dejé de ir a las reuniones de asociación porque eran personas, mujeres que llevaban 15, 20 años
solamente hablando de la muerte, solamente hablando del tratamiento que no funciona. Y yo digo, no hay risa, no hay ilusión, no hay nada por lo cual vivir, solamente la identidad es la enfermedad. Yo digo, ya yo no soy esa persona. Y me imaginé a mí misma en ese punto, no solamente bailando, sino la visualización de quién voy a ser en el futuro. Para quien me escuche que tengo una enfermedad, un cáncer, no podemos construir un futuro si no lo imaginamos. Y el futuro que te imaginas es lo que te haga feliz. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15. Entonces, yo dejé de ir a las charlas de la muerte, como llamaba yo, y empecé a generar charlas de la vida, donde yo me ilusionara, donde yo sentía que podía vivir. Genuinamente yo no creo que podemos, o sea, tal vez sí sobrevivir, pero vivir sin bailar. O sea, realmente es como una necesidad primordial, ¿sabes? Es una Y necesidad, tribal. exacto. Entonces, es una lástima, ¿no? Como que en el significado social, en el mejor de los casos, es como pues una expresión artística y en movimiento. En el peor de los casos se vuelve como un lujo, ¿no? Que pues solo los que tienen tiempo se pueden dar. A mí me da tristeza, o sea, a mí me da tristeza escucharte hablar de esto y yo seguir teniendo tantas barreras para bailar, ¿sabes? Como que tengo que construir el contexto correcto para poder bailar, cuando esto es algo que está disponible y que es necesario hacer demasiado seguido o mucho más seguido de lo que uno cree. O sea, como que glorificamos estas cosas cuando deberían ser la forma básica de vida. Por supuesto, porque sabes que creemos que nos van a criticar y que el baile es algo perfecto, pero el baile es como el lenguaje, te puedes equivocar y decir la siguiente palabra y decir, perdón, no era este, es el siguiente. Entonces tenemos como que el baile necesita ser muy correcto, pero el baile realmente surge como una necesidad de compartir, de tribu. Es compartir. Y a veces ni siquiera es compartir, sino sentir el cuerpo, la parte somática. Entonces a veces ni siquiera tienes que estar con alguien, sino hablar a través del cuerpo. Y a veces hablar a través del cuerpo es yo en mi cocina poniendo una radio o la música que me hace feliz mientras hago el zumo. Que bailo con alguien ya es un diálogo. ¿Ok? Ya es un diálogo, pero primero comienza la conversación con uno, sabiendo que no hay mejor dicho que diga, baila como si nadie te estuviese viendo a sí mismo. Porque incluso al que baila mal, entre comillas, si lo hace con disfrute, le da exactamente igual y se ve la sonrisa que tiene esa persona. Y dice, lo está haciendo fatal, pero se está divirtiendo. Ese era el objetivo, de hecho, de bailar. Sí, y mira, yo me dedico mucho a pensar en estos temas sistémicos de enfermedad, ¿no? En ese contexto de que toda la enfermedad del suelo, la enfermedad de las personas y la enfermedad del colectivo, pues es complejo de entender porque hay muchísimas cosas, ¿no? Y sin embargo, pareciera de repente que estas eh, facultades tribales que tenemos, como bailar, como abrazar, como besar, como gritar, como brincar, precisamente se quedan en el mundo tribal, en el sentido peyorativo del término, cuando tal vez son las mejores herramientas, ni siquiera para entender estas causas sistémicas de la enfermedad global, sino de contrarrestarlas sin demasiada comprensión, ¿no? O sea, ¿qué diría Descartes y qué decimos los herederos de Descartes cuando todo lo queremos solucionar desde la mente, la comprensión y el método? Lo cual está increíble y me encanta, pero no nos estamos encarnando en una ciencia de cuerpo, ¿no? En una ciencia de baile, en una ciencia de movimiento y de abrazo. Y ahorita lo digo con un tono nostálgico, porque sí, de repente digo, es que es es muy obvio, ¿no? Y como dices, no es parte de lo que aceptamos como decoroso y como deseable en nuestra vida, eh, de nuestra vida productiva, familiar, etcétera. Completamente, Víctor, por favor, es que tenemos tantas creencias de lo que debe ser correcto y incorrecto en nuestra sociedad, que eso incluso es lo que nos vuelve limitados en la expansión. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que es cuando uno practica ciertas emociones, otras dejan de existir. ¿Ok? Porque incluso cuando trabajamos a nivel sistémico, hablamos de la sistémica familiar, constelaciones familiares, la vergüenza surge, porque muchas veces es que tengo vergüenza hacerlo mal, tengo vergüenza que me critiquen, pero la vergüenza surge incluso de me van a excluir de mi propia tribu.
Cuando, por ejemplo, las otras expresiones que estamos intentando hacer es integrar en la tribu. Entonces, de repente hay como dicotomías que se van generando, polaridades que se van generando, que son incoherentes entre ellas. Porque de repente surgen expresiones para ser parte del grupo y uno tiene vergüenza de hacerlos para no ser excluido. Entonces, fíjate allí, otra cosa que yo suelo decir es que uno no va a hablar el mismo lenguaje. Y yo pongo el ejemplo de mi marido. Mi marido y yo que de repente tenemos 10 años de casado y nos conocemos de hace 20 años. Nos conocimos con 19, ¿ok? Y mi marido es músico. Y yo siempre he sido bailarina. Yo, de hecho, cuando nos conocíamos, mi hermana mayor es bailarina de ballet clásico, yo hacía ballet, hacía todo tipo de bailes, y lo sigo haciendo, pero con menos intensidad. Pero mi marido es músico. Él decía, claro, es que los músicos no bailamos. Y yo digo, claro, yo cuando voy a un concierto, la información que entra para mí, la música es bailable, pero él cuando va a un concierto disfruta el sonido, la nota, cuándo entra, cuándo sale, cómo se mueven los instrumentos. Entonces, claro, estamos viendo dos realidades de una misma cosa. Y eso también tenemos que aceptarlo, que cada uno va a ver una realidad diferente, pero que sigue siendo la misma cosa. Yo lo hago para bailar, él hace para escuchar la música. Y otra persona lo verá como algo tan metódico de decir, el sonido entró en el momento correcto, hizo no sé cuánto y no hizo no sé cuánto, la voz me generó algo emocional, porque puede ser algo que sea también como muy emocional, pero sigue siendo lo mismo, visto desde puntos de vista diferentes. El error es creer que uno tiene la verdad. Sí, sí, y gracias por esta aclaración. Tal vez a lo que quiero profundizar en esto, que gracias a tu comentario, es que tal vez no es el hecho de si escoges bailar o escuchar la música, cada quien tiene, sino el permiso que nos damos para hacer todo como si fuera este disfrute que yo siento cuando bailo y tu marido siente cuando escuche música. El permiso que nos damos para hacerlo mientras grabo este podcast. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando, ando un poquito preocupado por las ventas del Congreso porque sentimos que todos van en orden, pero yo me empiezo como a mentalizar esto y digo, estoy entrando en esa frecuencia donde no estoy bailando, ¿sabes? Y entonces el objetivo se me olvidó. El objetivo siempre es bailar, manifestar esa salud desde ese baile, yo pensando que lo que tengo que pensar primero es que se vende ese boleto, ¿no? Y entonces es una cosa bien sutil, ¿no? Y bueno, ahorita me la estás recordando. Y es una cosa tan sutil que yo practico todos los días. Yo también soy empresaria, ¿ok? Y en uno de los tantos mentores que he tenido, que tiene que ver con la emoción de lo que atraemos, porque todo es una vibración. Mi marido no solamente es músico, sino que es físico. Entonces hay unas conversaciones bien interesantes entre una bióloga y un físico de lo que es la energía, ¿ok? O de lo que es la vida en general. Llevamos 20 años hablando de esas cosas, con cada fase diferente. Pero lo cierto es que todo lo que nos rodea es energía y esa energía es vibración. Entonces, el pensamiento también es una vibración que luego se traduce en una emoción que se traduce en una acción y esa acción repetida en el tiempo se traduce en un estilo de cómo se hacen las cosas, un hábito, un patrón. Entonces, uno de mis mentores me dijo en algún momento, si tú tienes miedo, tú vas a vibrar con el miedo. Tú tienes miedo, vas a vibrar con el miedo. Si tú tienes ilusión, vas a vibrar con la ilusión. Y una de las meditaciones que yo hago casi semanalmente, al menos un par de veces, no se trata de, por ejemplo, de lo que vendes, sino se trata de lo que te haría sentir lo que ya quisieras haber logrado. Entonces, a mí me dicen, es que no es el Ferrari, es lo que te hace sentir estar en el Ferrari. Y entonces uno lo que atrae es la emoción de estar conduciendo el Ferrari y no los millones o lo que sean los miles de euros que cuesta el Ferrari. No se trata del viaje, se trata de qué va a generar para ti cuando tú de repente veas la foto y digas, es que esto es lo que genera para mí ese recuerdo, ¿no? El viaje tal cual, el vuelo, lo que sea. Entonces allí todas las personas que nosotros, por ejemplo, en una empresa, en una sanación, en cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra vida es, ¿qué va a significar si yo lo logro? Muchas teorías psicológicas dicen que nosotros estamos condicionados para lo peor, para ser catastrofistas, para poder solucionar el problema. Pero ¿y qué tal si nos empezamos a imaginar que no había ningún problema y que empezamos a vibrar entonces en ¿y qué tal si lo logro? ¿Qué tal si lo logro? Entonces me empiezan a aparecer todas las cosas que me hacen lograrlo, ¿ok? Bueno, empiezan a aparecer tal cual como yo le dije al universo, yo quiero vivir, envía la información, me envió la alimentación, me envió la emoción, me envió el mentor, porque ya yo lo que estaba era vibrando en eso. Si hubiese seguido en la Asociación contra el Cáncer solamente hablando de la muerte, no hubiese nada más hablando de la muerte, de la enfermedad. Entonces es como, ¿a qué vibramos? ¿A qué vibramos? A la gratitud, al amor, a la compasión, a la libertad. Y te digo algo, no es fácil, hay que practicarlo todos los días.
Seguramente los monjes lo podrán vivir en el momento, pero como nosotros practicamos es el catastrofismo y no la libertad y el amor y la gratitud, nos tenemos que poner en nuestra materia de estudio diario, practicar la emoción de abundancia, de gratitud, de amor, la vibración, la vibración, la vibración, la vibración. Se queda uno como que bien, todo es posible. Mm. Víctor, yo no sé si tú, no sé qué edad tienes, yo tengo 38 en este momento, 2025, pero existe esta película que se llama Harry Potter, ¿ok? ¿Vale? Y en Harry Potter hay muchas cosas que no puede decir, Víctor, pero había una de estas películas, no sé si era la 5, creo que era la 5, donde había una poción mágica que se llamaba Felix Felicis, ¿ok? Donde ellos estaban jugando con pociones y decía que si tú te la tomabas, en el momento que la tomaras, todo iba a ser posible. Y sucede en ese momento, dices, ¿cómo te lo vas a tomar y va a ser todo posible? Pero es realmente generar la coherencia de que si yo creo que es posible, puede que sea posible. Claro. Claro, me encanta y más allá de las palabras que estás diciendo es la vibración la que llega y la que cambia este campo, ¿no? Hablando de lenguajes, también creo que hoy, afortunadamente, la ciencia está mostrando, tú lo dijiste, hace poco dijiste, la siguiente frontera de la biología es la mente. ¿No? No el cerebro, la mente, el significado, el símbolo, la narrativa, ¿no? Y cómo esto, pues le podemos poner la palabra que queramos, ¿no? Los Joe Dispenzas lo llaman de una manera, los Tony Robbins los llaman de otra manera, los psiconeuroinmunoendocrinólogos le llaman de otra manera, pero a final de cuentas están apuntando este tema otra vez, de que el símbolo, lo etéreo, el agradecimiento, las emociones de abundancia, pues viven en el cuerpo. Y cuando el cuerpo está también en esas emociones, entonces el cuerpo también se transforma. Y esto es algo que por eso yo valoro mucho gente como tú que pues crecieron con todos los títulos académicos que a veces la gente también requerimos, ¿no? Biología, ¿Sí? educación, biotecnología, ciencias biomoleculares, o sea, subiendo la escalera académica para ganar el prestigio, las credenciales y la credibilidad y empezar a meter estas palabras que pueden sonar místicas y esotéricas bajo ciertos paradigmas de vibración y cosas así y mostrar que eso, pues llámale como le llames, es algo que ya está, o sea, que se está mostrando en la ciencia, porque esto en el cuerpo se siente, las culturas indígenas lo saben, no lo tienen que comprobar con que Nature y Science lo digan, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti, Carla, dentro de tu identidad, que veo que siempre estás pensando en tu identidad, el hacerte un mix, así como tu playera de tantos colores, ¿sabes? Esto me gusta, lo incorporo, esto me gusta, lo incorporo, y entonces Carla Méndez Lossi se vuelve esa identidad que une muchas identidades y que se atreve a decir, esta es una identidad no nada más posible, sino sana, feliz, presente, abundante. Y te digo, lo hago porque me di cuenta en algún momento que ser solamente una identidad es aburrido. Porque seguimos pensando que solamente existe un canal y somos multicanales. De lo mismo que estudia la programación neurolingüística, que alguien es visual, alguien es auditivo, alguien es sinestésico, ¿ok? Existimos muchos canales. Entonces es como inconcebible, tanto como lo dice la física, que exista solamente una explicación de todo, incluso del universo. Hay tantas formas de cómo explicar algo, incluso el átomo, incluso la energía. Y en este momento de repente no tenemos la tecnología para poderlo decir, pero sí es cierto, como bióloga molecular, a mí lo más fascinante es cómo entonces la energía se transforma. Porque de repente tú, en un sitio, escuchas a alguien reírse y a ti se te contagia esa risa. Dices, ¿por qué a mí me contagia la risa? De repente, si eres una persona muy empática, ves llorar a alguien y sientes de repente una compasión, sientes algo, ¿no? Y uno de mis mentores, tengo varios, ¿ok? Que me han enseñado a vivir. Porque una de las cosas que yo no sabía cuando yo tuve cáncer es que yo no sabía vivir y le tenía miedo a la muerte porque me había perdido la vida. Y yo se lo digo a la mayoría de mis clientes, tenemos miedo a la muerte porque no estamos viviendo la vida que queremos, tenemos miedo. Y cuando ya tú le ves la cara a la muerte y dices, ¿para qué yo voy a seguir pensando que me voy a morir si yo he decidido vivir de forma consciente? Y este mentor me dijo, Carla, es que el problema no es que tú te sientas mal, que te sientas con el duelo, que te sientas enojada, que tengas vergüenza. El problema es que no les das el espacio para que vivan, porque todas las emociones son buenas. Todas las emociones nos generan un pensamiento que nos hace tener una acción. El miedo viene para hacernos hacer algo. La vergüenza viene a hacernos un espejo de algo que de repente surgió cuando éramos pequeños. Todas las emociones son buenas. El asunto es encontrar el balance.
Yo en mis masterclasses que doy a mis clientas, yo les hago hacer como una revisión global. Hay emociones bajas y hay emociones elevadas. Todas son buenas, pero ¿cuál es tu porcentaje? ¿Tú estás enojada, triste, frustrada? ¿Cuánto porcentaje al día y cuántas veces practicas estar feliz, consciente, agradecida, abundante? Y me dicen, uff, yo estoy un 90% con esas emociones bajas y un 10%. Ayer yo estaba en una masterclass con mis clientes, les dije, ya hoy, 9 de la noche, ¿ya alguien se rió? ¿Ya tú practicaste la risa como una terapia? No el llanto solamente, la risa. Me dicen, nah, el 90% me dijo que no se habían reído. Entonces dices, ¿cómo algo que está tan a la mano, que es sentir? Porque se trata de sentir el duelo cuando hay que sentirlo. Se trata de sentir la rabia, se trata de sentir el amor y la gratitud de forma balanceada. Los humanos venimos aquí para sentir. No solamente somos conciencia, somos emoción. Entonces tenemos es que oír a la emoción. Cuando tú tienes un dolor aquí en el estómago y te dices que es miedo y le das el espacio al miedo y le hablas como si fuese un niño con compasión, con amor, y le dices, te veo miedo, tú tranquilo, que yo te voy a cuidar, el miedo se va. Pueden haber muchas otras cosas por allí, pero cuando le das espacio al miedo de ser miedo y no atraparlo, sino soltarlo, darle libertad, incluso el miedo se va, la ansiedad se va, el estrés se va. Hay veces que nosotros trabajamos el tema del dolor. Yo me enfoco mucho en el dolor. A ver, yo de las consecuencias que me quedaron de los tratamientos contra el cáncer, Víctor, yo tuve migrañas y era horrible, no me encontraba nada en el cerebro, era algo bioquímico que pasaba en mi cuerpo, tenía artritis, tenía fatiga crónica y muchas otras cosas, pero tenía muchísimo dolor. Y me di cuenta que que el dolor incluso puede ser un 90% emocional, ¿ok? Yo ayer me di cuenta de eso, pero puede ser hasta el 100%, porque es lo que le ponemos allí. A mí hace 2 meses me atropelló un monopatín y se me fracturó el hombro. Yo tenía mucho dolor porque quien me atendió mal. Yo estaba en shock y me dijo, tú no tienes nada, vete a tu casa. No me hizo una analítica, no me vio, no me dijo, hey, vamos a ver qué está. Y cuando me la hizo, me dijo, te van a poner un tornillo, eso va a ser horrible. No era la especialista, pero me puso tan caótico lo que estaba pasando en mi cuerpo que yo me asusté. Soy una persona emocional, estaba en shock, normal, ¿ok? Cuando yo me di cuenta de eso, saliendo de ese shock, que yo retomé un poquito, un par de días, que ya había hablado con el especialista, que ya me había dado unas palabras, y dije, ok, vamos a trabajar la emoción. ¿Y sabes lo que tenía mi hombro? Tenía rabia de cómo me habían tratado. Y cuando yo le di el espacio a la rabia, y de todas las veces que yo había sentido rabia y lo liberé, el dolor se fue a cero en reposo. No tomé ningún fármaco. Ahora el movimiento, ciertas limitaciones, pero ya no había que tener un fármaco, era dolor por la rabia que se tenía. Estaba roto, sí, pero entonces la rabia me estaba diciendo, hey, aquí había que soltar, el dolor me estaba diciendo, aquí había que soltar una emoción que te la estabas intentando tragar. No, vamos a soltarla, vamos a perdonarla. ¿Y había rabia guardada de otros momentos de tu vida o era nada más de ese momento? Mira, yo una de las cosas más curiosas que he tenido que en mis procesos de sanación es que he tenido que ser una no paciente, he tenido que ser muy activa. O sea, lo contrario del paciente es la actividad, ¿ok? Y cuando yo me sentí por primera vez el bulto en el pecho, ¿ok? Con 30 años, yo fui directamente al médico. Yo soy científica, sé lo que podía hacer. Y a mí la primera médico me dijo, no es nada. Y yo me lo sentía en el pecho, me sentía el bulto en el pecho. Me hice unas pruebas, me dice, no es nada. Algo en mi intuición me decía, tienes que llegar al último. Fui al siguiente médico, me dijo, no es nada. Fui al tercer médico, me dijo, te lo estás inventando. Fui al cuarto médico y me dijo, no creo que tengas nada, eres demasiado joven, no hay antecedentes, tus analíticas están maravillosas, tú tienes prácticamente una vida buena, no tienes nada. Yo rogué de rabia en un consultorio en el cuarto médico, hazme la prueba, una biopsia, un no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, porque tuve que armarme de valor, armar un caso clínico para poder hablar con palabras médicas con el propio médico y que no existiera duda lo que tenía que hacer. El quinto médico fue el que me dijo, yo me decía, Carla, tú sigue adelante. Puede ser que no sea nada, pero hasta que no te digan algo, tú sigue investigando. Pero siempre había la posibilidad de que sí y que no. Cuando a mí me dan el diagnóstico del cáncer, yo había la posibilidad de que no fuese nada. Yo fui sola, abrió una página, me dijo, siéntate, tienes cáncer. Te llamarán del hospital, adiós. Yo dejé de oír. Entonces fue una rabia acumulada de cómo te hace el profesional de la salud actualmente, te ve como un cuerpo, pero no como un ser. Entonces había tal vez un patrón que ahora identifiqué y que ahora estoy trabajando con mi terapeuta, de decir,
tengo un tema como de que no me vean y que no me tomen en cuenta. Entonces ahora yo voy a trabajar eso. Lo pude ver ahora, donde vi esos 5 médicos que no me tomaron en cuenta. Vi estos médicos 2 que no me tomaron en cuenta. Vi otras cosas que no me tomaron en cuenta. Entonces ahora lo pude ver. Pero ha sido un proceso de años. De decir, aquí hay un patrón. Entonces vamos a soltar eso. Entonces la rabia era, yo quiero que me veas y me valides también de que si tengo dolor, de que si estoy enferma, tengo enferma y que me puedas ayudar. Te estoy pidiendo ayuda, no me descartes. Muchas de mis clientas, pacientes, como sea que se les llamen, como se quieran identificar, yo no las llamo pacientes porque no quiero que sean pacientes, quiero que sean activas. Van en la peregrinación de un médico que les dice, te estás inventando esto. Y no es por decir que no lo están inventando, porque la mente puede crear hasta el 90, 100% del dolor, sino que no estás validando y no estás dando herramientas para poder sanar. Y sientes sola y abandonada. Allí viene la rabia. Y cuando uno dice, es que no estoy sola y abandonada, tengo herramientas, sé cómo puedo actuar, tengo amigos que me pueden ayudar, kinesiólogos, no sé cuánto, entonces dices, suelto, sé que el médico que me atendió lo hizo de la mejor forma posible, no tiene un trabajo interno incluso de poder soportar. Y soy compasiva, porque ver pacientes horas, horas y horas, sin dormir bien, sin comer bien, sin tener rutinas de hábitos saludables, los médicos al día de hoy son las personas más enfermas que hay. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir salud y comprensión a alguien que tal vez no se la está dando? Porque no tienen ese entrenamiento y es el que se está haciendo ahora en el médico de estilo de vida. Generar un ser compasivo también con la otra persona que estás hablando. Gracias, Carla. Solo con intención de sacarle provecho a este tiempo porque estoy muy satisfecho con esta conversación, ¿sabes? Es bien bonito el tocar este espacio donde hay una comprensión más allá de seguirle rascando, pero para aprovechar el tiempo, ¿qué te es difícil hoy en día en tu vida? Es una pregunta bien interesante, porque cuando yo decidí vivir, yo decidí actuar. Y yo era una persona que antes tenía miedo a actuar, tenía miedo al que decían. Y eso, yo digo, mi miedo se esfumó, porque ya yo no tengo nada que perder. Entonces yo creo que lo más difícil al día de hoy, sin duda, sigue siendo el ir hacia atrás e ir sanando a la niña Carla, que de repente sigue teniendo espacios de miedo, pero que cada vez que la Carla adulta, porque ahora mientras yo más avanzo en mis meditaciones, entiendo que la línea temporal es que no hay líneas, es que ocurren de forma paralela, porque sigue existiendo la Carla pequeña, la Carla de 13, la Carla de 23 que se fue de Venezuela, la Carla de 30 o de 38. Entiendo ese paralelismo. Y creo que lo más difícil es como hablarle a la niña con amor y con compasión, porque si yo lo hago, significa que yo también lo tengo que hacer para mí. Entonces, lo más difícil es salir de esa posición de perfección, lo que te enseña la ciencia, que tienes que seguir un método, tienes que ser perfecta, pero también sabemos que mientras más nos equivocamos, más maestros somos en lo que hacemos. Entonces, esa es la dificultad de permitirse equivocar y no tener el miedo de hacerlo. Ahí estamos. Es un desafío, pero se puede superar siempre. Gracias. Se me hace un compartir muy vulnerable y transparente como lo has hecho a lo largo de la conversación. Y me haces también a mí reevaluar este tema de que tengo esta expectativa de que como puedo como superar las cosas, como ya del otro lado ya no voy a tener ese niño impaciente, herido, con necesidad de reconocimiento. Cuando ya dé la vuelta a esto, no voy a poder soltar la preocupación de la venta de los boletos. Cuando, o sea, casi como también una falacia, muy bien construida de que se llega. En vez de que se está en proceso, se vive el proceso constantemente. El tiempo se mezcla, se vuelve espiral y no es lineal. Y también la diferencia entre el yo adulto y el yo niño no existe, entre el yo principiante y el yo maestro. O sea, ahí creo que me diste un buen insight, ¿sabes? Porque es como lo que me está atorando es la expectativa de una cosa que es creada, es una construcción. Y ni siquiera, o sea, y eso es lo que me está atrapando a mí. ¿Sabes? Entonces me gusta mucho esto que dices que eso te cuesta trabajo, porque me refleja lo que a mí me está costando a mi trabajo en general, como que quiero como soltar, cuando en vez de lo que quiero es seguir agradecido de lo que tengo en proceso,
es un gran privilegio, ¿sabes? Y sabes que a veces creo que no tenemos como la perspectiva. Todo proceso de cambio, de transformación, mm, pocas veces es una línea que lo petas. Pocas veces es algo, una línea rápida. Muchas veces es un pasito a la vez. Pero ¿qué pasa si uno es constante en ese pasito? Que de repente han pasado unos meses, han pasado unos años y tú ves atrás y dices, claro, la comparación de ese Víctor o de esa Carla de hace un año, de hace dos, de hace tres, de hace 10, es completamente diferente y fallamos en el reconocimiento. Muchas veces de venir de este tipo de profesión académica, lo que más se premia es lo que no se ha hecho. Y eso genera un bucle emocional de falta o pérdida. Siempre falta algo, en vez de siempre puedo traer algo adicional, siempre puedo llenar ya de este contenedor que está lleno, lo hago crecer, en vez de, es el vaso medio vacío frente al vaso medio lleno, ¿no? ¿Cómo empezamos a ver esa vida? Platícame, cuál es tu meditación favorita del momento? Tengo muchas, tanto que yo me permito hacer, ¿ok? Voy a confesar algo, me encanta el silencio, ¿ok? Me encanta el silencio, pero también me encanta la vibración. Y hace un tiempo descubrí un cierto tipo de sonido que genera un cierto tipo de coherencia cerebral hemisférica que se llama sonidos binaurales a través del Instituto Monroe. Y a mí lo que me gusta es poner ese sonido que genera una cierta vibración, lo más probable es que es un estado de coherencia alfa que va subiendo en estas ondas cerebrales. Y lo que hago es practicar en ese silencio, porque básicamente es como un silencio así, pensamientos, ¿ok? Entonces, esos pensamientos es lo que la meditación significa, es sentir y pensar una sola cosa. Y ese tipo de meditación me gusta mucho, ¿ok? Me gusta mucho. Antes era otra, pero la que hago ahorita es, entro en un trance donde solamente estoy y en el silencio incluso encuentro abundancia, incluso encuentro compañía, me encuentro a mí misma. Tengo otras meditaciones que hago que son curiosas, ¿ok? Pero tengo una metodología de conversación incluso conmigo misma. Y esa metodología ya la he practicado tantas veces que me permite avanzar y te la voy a explicar. Yo esa metodología que hago tiene varias cosas que son somáticas, cognitivas y emocionales. Estoy intentando utilizar el cuerpo para generar una meditación porque el estado de meditación es generar un pensamiento y una coherencia. Entonces lo que hago primero es respirar, activar nervio vago y centrarme en los cinco sentidos. Incluso nada más estar presente en los cinco sentidos ya es un tipo de meditación hermosa. Luego lo siguiente que yo hago es algo muy mental, muy cognitivo. Me permito explorar como una conversación de algo que me molesta, por ejemplo. Porque yo siempre digo, si tú quieres traer flores, primero tienes que sacar la mierda de dentro que está, ¿ok? ¿Qué pasa allí? Yo siempre nos van a pasar cosas, Víctor. Siempre en el día a día algo no nos vino bien, el día anterior, lo que sea. Entonces yo me permito, es como ver la caca que está dentro, el popó que está dentro. Me permito darle el espacio a esas emociones. Cuando surgieron, cuando voy, y luego como adulta me elijo, me digo a mí misma, yo elijo mi camino. Y lo veo como un GPS. Yo, aunque estoy aquí, elijo esto. Entonces mi corteza prefrontal, todo mi sistema activador reticular ya sabe hacia dónde llegar allí, ¿vale? Entonces yo elijo y luego me empiezo a sentir como si ya eso me hubiese dado una lección de vida. Cuando ya yo estoy en esa lección de vida que ya yo sé que quiero lograr, yo empiezo a vibrar y a sentir con gratitud. ¿Qué hago yo? Recuerdo momentos de mi vida donde me he sentido agradecida. Y yo no te digo que hay que sentir muchos momentos de tu vida, sino nada más tienes que encontrar un recuerdo lo suficientemente poderoso para que te haga generar la bioquímica en el cuerpo. Yo tengo un recuerdo que me hace sentir muy agradecida y que te lo comento aquí. Para mí, ver el amanecer es precioso. Me conecta con la vida. Yo cada vez que puedo me levanto temprano, veo el amanecer y me siento profundamente conectada con el universo, con Dios. Eso me hace sentir muy agradecida. Luego tengo un recuerdo de amor que me hace acordar un día con mi sobrina en un estado de, estábamos en el agua, jugando en un atardecer, yo sentí amor por estar jugando con ella y ella conecta emocionalmente y me dice, tía, tú me amas. Yo estaba pensando en ese momento y dije, estábamos hablando el mismo idioma y ella lo sintió. Y ese recuerdo lo llevo practicando al menos unos 4 años en esa misma meditación, me da exactamente igual. Y yo luego paso a la siguiente emoción, que es sentir compasión por mí misma de las cosas que no he hecho bien,
pero que he hecho lo mejor posible. Y eso lo que hace es como, wow, esta conversación me permite avanzar, es muy hermosa. Pero mi misión es sentir. He sentido la caca, he sentido las flores, he elegido, y eso hace que mi cuerpo entienda lo que está sucediendo. Entonces son como dos tipos de meditaciones. Lo que sea que se diga allí es lo que necesita el cuerpo, ¿ok? Ahora, me encanta el silencio. Me encanta. Me encanta que son las 10 de la noche para ti y parece que son estás viendo el amanecer. Gracias por tanta generosidad y sobre todo o sea, hemos hablado 2 veces y sí, o sea, eres como de esas personas que me llega intelectualmente y me encanta todo eso, pero también pues con un grado de presencia muy, pues, pues muy genuino. Pues hay a una, no sé cuántos kilómetros nos separan ahora, 10.000 kilómetros. Es como si estuviéramos aquí y me estás contagiando. Así es que te lo agradezco mucho, Carla. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, Víctor. Te digo algo, y a las personas que estén aquí, cuando uno encuentra, yo hago un ejercicio muy hermoso que se hace con una vela. Todos tenemos una luz interna, pero a veces la vemos apagada, pero la luz es de nosotros. Sin embargo, cuando vemos a alguien que tiene una lucecita encendida y nosotros seguimos teniendo nuestra vela, si nosotros nos acercamos lo suficiente, nada más necesitamos una sola chispa de la otra persona para encender nuestra propia luz. Entonces, una de las cosas que yo intento hacer a diario es contagiarme de las chispas de otras personas, pero también dar una chispa de vuelta. Así que honrada de estar en este espacio contigo hoy, encendiendo mutuamente las velas de los dos. Me encanta. Y también cuando alguien se acerca, tiene una playlist de Spotify con música impresionante para bailar. Así es que mándame la Buenísimo. tuya porque eso es lo que yo voy a hacer y yo te voy a mandar la mía también para que tú también te pongas a bailar. Por supuesto, por supuesto. Mi playlist de Spotify se llama Ser Feliz, con músicas bailables. Buenísima. Ahora mismo voy por ella. Carla, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de saber que vas a estar en el Congreso Internacional de Lifestyle Medicine en Ciudad de México. Y bueno, pues aquí nos veremos. Gracias, gracias por tanto cariño, sabiduría, presencia y también gracias por tu silencio. Gracias a ti, Víctor. Hasta la próxima. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.